1959. Gratitud, confianza, alegría. Esta reunión se abrió con una nota de gratitud y confianza. Ya sé que se va a cerrar en mayor grado, aún en las mismas cosas, y nuestro último orador ha añadido un tercer ingrediente, el ingrediente de la alegría. Al parecer de algunos, esta conferencia ha pasado sin novedades, una conferencia rutinaria. De hecho, somos tan propensos a necesitar sentirnos emocionados que algunos se han quejado, por amor de Dios. ¿Por qué tenemos que venir aquí? Las cosas van muy bien. Y la conferencia así parecía. Pero por debajo de ese aspecto, encuentro emoción, seguridad y veo alegría en el espíritu con que manejamos esos asuntos rutinarios. En la atención meticulosa a cada detalle, veo motivo de una gran alegría en el hecho de que esta conferencia reconoce que no todos los líderes están presentes aquí. Y quiero que ustedes lleven mi gratitud y la gratitud de todos los reunidos aquí a los miembros de los comités y los RSG, que ahora son miles, sobre quienes recae la base de nuestra pirámide de servicio. Nosotros, en estos escalones a veces fallamos en cumplir con nuestro deber, como individuos nosotros, los custodios, los servidores, pero esta gente no puede y no debe fallar. Y el que reconozcamos su importancia es muy emocionante. Ocurrió algo que primero me comunicaron como un acontecimiento entretenido, trivial, divertido y parecía bien descrito así. Pero al pensarlo después, se convirtió para mí en la esencia de un tema del que me gustaría hablar, o sea, el temor, en relación con la prudencia, tal como se relaciona la prudencia con la confianza, y la confianza con la fe, que tenemos los unos en los otros, en Dios y en nuestros líderes. Ya recordarán ustedes el episodio. Hice mi presentación acerca de la confianza, y el día siguiente, o 2 días después, nuestro compañero de Montana se puso de pie y nos contó aún sonriendo la historia del tesorero de su convención, que se había fugado por la sed u otro propósito igualmente deseable, llevando consigo los fondos de la conferencia. Lo maravilloso fue que aún él se riera y que todos nosotros nos riéramos a carcajadas al escucharle contar esta cosa deplorable. Y me he pasado esta mañana preguntándome, ¿cuál es el verdadero y profundo significado de esta historia? Estos pensamientos, por el valor que puedan tener, me gustaría compartir con ustedes. Hubo un tiempo en que un tal anuncio, en un grupo o área de AA, o en una conferencia como la nuestra si tal cosa hubiera existido habría sido muy grave. Y mientras lo contemplaba, me acordé del secretario de grupo, primero en fugarse con los fondos. Me acordé del primer alboroto que se armó por motivo del sexo promiscuo. Me acordé de las primeras rupturas de anonimato. Me acordé de nuestra preocupación por la sobriedad, por la existencia del grupo, por la supervivencia del movimiento, todo esto vinculado con estas cosas muy humanas. Pero en esas risas, provocadas por nuestro tesorero, en fuga, vi una fuerte esperanza para nuestro futuro. En primer lugar, en esas risas, no había el más mínimo deseo de castigar a nuestro hermano errante. En esas risas, encontré una comprensión profunda y completa. En esas risas encontré un reconocimiento de parte de todos nosotros de que, como individuos, somos capaces todavía de cometer actos de locura. Y voy a añadir mi nombre a esa lista porque mi capacidad para la locura es todavía muy grande. Hemos aprendido aquí que cualquier cosa le puede pasar a cualquier individuo en cualquier momento. Pero nuestra vieja preocupación era, estos defectos individuales. ¿Van a acabar destrozando nuestra sociedad y las posibilidades de todos los que están por venir? Y en esas risas encontré la ausencia completa, hablando en nombre de la totalidad de AA, del temor de lo que cualquier individuo o grupo de individuos, dentro o fuera de AA, podría hacer. Esto es el gran cambio. Y es la consecuencia, creo, del reconocimiento consciente y sin duda inconsciente de que en un aspecto este movimiento es casi único. Nos hallamos en un entorno donde el temor es fundamental, un mundo en que el temor es una fuerza destructora, en que el temor impulsa a los hombres, al poder, en que el temor impulsa a los hombres, a ser intolerantes, en que el temor impulsa a los hombres, a la guerra asesina y a una categoría infinita de otras penas. De todo esto, el temor es el fundamento. Otra característica que vemos en el mundo, que nos rodea no es nada nuevo sino tan viejo como la historia, es esta, generalmente hablando, todas las sociedades y naciones, e incluso religiones, tienden a comportarse mucho peor que la mayoría de sus miembros individuales. En A. Tenemos una situación contraria. Como sociedad, no hemos visto ataques ni hemos sido atacados. No hemos lanzado agresiones contra el mundo externo y ellos no han lanzado agresiones contra nosotros, han entablado amistad con nosotros. No hemos mostrado ningún fanatismo y hemos sido poco intolerantes, así que, como una sociedad compuesta de individuos todavía muy frágiles, nuestro comportamiento colectivo ha sido casi milagrosamente impecable. Nuestra conducta como sociedad ha sido mucho mejor que nuestra conducta como individuos a quienes cualquier cosa les puede pasar como a nuestro pobre hermano de Montana a quien le entró sed. Creo que esto fue el motivo de estas risas. No estuvimos alabando nuestra conducta como sociedad porque hemos desarrollado estos atributos bajo el látigo del alcohol, porque tenemos que desarrollarlos. Lo que me parece ser la causa de esas risas es un sentimiento de profunda seguridad colectiva, una ausencia del temor a los miembros enfermos. Y, por lo tanto, hemos capitalizado el temor mientras que el mundo parece ir deteriorándose. El miembro de AA pasa por nuestra puerta impulsado por el miedo. Entonces gana un poco de confianza y un poco más.
Pero nunca, si es sabio, tendrá una fe ciega en que Dios, que le había ayudado a lograr su sobriedad, vaya necesariamente a mantenerlo sobrio a no ser que él, prudentemente, haga su debida parte. Así que, prudentemente, nuestro principiante lee los 12 pasos y comienza a ponerlos en práctica. Y empieza a desarrollarse. Y luego, probablemente, llega a un periodo de desilusión, ve a la gente, que le rodea victimizada por los impulsos de poder, todas las mismas fuerzas que, aparentemente en mayor medida, están desgarrando el mundo. Pero de alguna que otra manera, se mantiene intacto, sigue funcionando. De hecho, funciona magníficamente a pesar de lo que pueda ser una persona dentro. Y entonces repasa las tradiciones de AA. Y se da repentina cuenta de que las tradiciones no son nada más que una aplicación especial de la relación que tenemos unos con otros y con el mundo externo, y de nuestro funcionamiento, animadas por el espíritu del paso 12 e impulsadas por la gracia de Dios. Las tradiciones, entonces, eran una descripción prudentemente hecha de lo que nos sería necesario para asegurar que nuestra unidad siguiera intacta y que pudiéramos seguir funcionando. Otras tradiciones tratan de este asunto de funcionamiento como grupos, como áreas y como un todo. Y hemos ideado una aplicación especial de los 12 puntos, en las 12 tradiciones a este asunto, del servicio mundial. Una estructura, un edificio de servicio. Y para ser prudentes, hemos definido cuidadosamente nuestras relaciones, los unos con los otros, y todavía están en el proceso de perfeccionar estas definiciones, los grupos con los RSG, con las asambleas, con los comités, con los delegados con los custodios con la oficina de servicios. Creo que si podemos definir estas relaciones cuidadosamente, no tendremos más que temer a causa de las desviaciones de los individuos que trabajan en estos servicios, sea cual sea el nivel, de lo que, bajo el manto de los pasos son tradiciones, tememos de las desviaciones en los grupos. En resumidas palabras, es un arreglo prudente por medio del cual el servicio mundial pueda ser digno de la gracia de Dios. Esta es nuestra 9ª conferencia. Pronto llegaremos al hito de la primera década, y, a mi parecer, el resultado ha sido magnífico. Y ha estado fundado en convertir el temor en prudencia y lentamente en la confianza, y la fe segura de que esta estructura podrá aguantar cualquier dolor o presión que el futuro le imponga. En realidad, a lo largo de los años una idea central, compartida por nosotros los que hemos estado activamente interesados en desarrollar esta estructura, ha sido que la estructura tiene que ser capaz de funcionar en las peores condiciones y cuando pasemos por nuestros peores momentos. ¿Podrá la estructura de servicio funcionar en esas condiciones? Pues, no tengo la menor duda de que algunos de ustedes que llevan 3, 4, 5, 6, 7 años aquí, puedan haberse formado una idea exagerada de las virtudes y valor de quienes les servimos activamente en esta oficina. Y entonces vienen aquí y descubren que los borrachos en los servicios se comportan más o menos como los de Texas y Montana de vez en cuando y les da un choque tremendo. Dicen, Dios mío, esa es una actitud muy baja. Mi más larga experiencia me dice que no, no es así en absoluto. Esas mismas experiencias, esas observaciones de nuestras debilidades, que lentamente han venido desarrollando esas relaciones, son lo que nos han servido para suscribir una póliza de seguro, para cuidar al futuro. Y no las más insignificantes de esas observaciones mis compañeros las han hecho de mi comportamiento, y a veces, a regañadientes, las he hecho yo. Supongo que el gran defecto central del que han surgido otros muchos, un patrón de conducta que me ha caracterizado desde la infancia, ha sido una fuerte ansia de aprobación y, especialmente, de poder y de prestigio. No solo que quería que me aprobaran en todo, quería dominar, quería regir. Las mismas fuerzas que ya están desgarrando el mundo externo, me estaban desgarrando a mí. Y cuando me presenté en esta sociedad, y cuando nuestro bendito Señor me dio el don de la sobriedad, ese patrono me fue eliminado. Dejé de beber, pero el patrón persistía. Y en mi persistente en inmensa grandiosidad, inmediatamente me oyeron gritar: voy a espabilar a todos los borrachos del mundo. Poco a poco, ustedes venían agrupándose, uniéndose a mí, y yo empecé a chocar con gente parecida a mí y comenzó la lucha. ¿Quién iba a dominar este escenario de AA? Y conscientemente hasta cierto grado, pero inconscientemente en total, me dije, esto es para mí. Aquí me voy a distinguir de los demás. Aquí por fin voy a poder regir. Así que me puse a llevar el mensaje, animado en parte por ese motivo destructor y, espero, también por la gracia, que había recibido como una dádiva. Y esa sociedad empezó a tomar forma. Y pasado poco tiempo la sociedad empezó a presentarme con multitud de no lo harás. Primero me dijo, no vas a regir. Los intereses de esta comunidad son de mayor importancia que los tuyos, ya que sean el poder, el dinero, el prestigio, etc. La supervivencia de este grupo es más importante que la tuya. No lo expresaron con tanta claridad en aquel entonces, pero así se sentían aún al comienzo. No puedes regir esta sociedad. La oficina de Nueva York no puede dirigir esta sociedad. Tienes el objetivo de ganar dinero. No vas a ganarte una fortuna con esto, ni la va a ganar nadie. En otras palabras, la sociedad había comenzado a ser prudente y dijo, estas cosas suponen tentaciones demasiado grandes, aún para el mundo externo, ni hablar de nosotros. Al considerar las tradiciones de AA, veo que son para mí exactamente lo que son para ustedes.
Sirven para desinflar son expresiones de una prudencia que va en contra de todas esas fuerzas muy feas, y a menudo maléficas que nos podrían desgarrar. Pasados unos cuantos años cuando se había disipado la euforia de la primera sucesión, y cuando estas y otras presiones empezaban a pesarme cada vez más acabé muy enfermo emocionalmente mi vida, se convirtió durante muchos años en una ruina neurótica. Y mientras tanto, la sociedad seguía desarrollando sus tradiciones, y mi enfermedad me obligaba a quedarme en casa diciendo, ¿qué será de Alcohólicos Anónimos? Y, naturalmente, ¿qué va a ser de mí? Un cambio drástico. No teniendo en cuenta esas ambiciones alocadas que tuve al comienzo, y me vi forzado a considerar las experiencias de ustedes y mis experiencias, y finalmente, un amigo vino y me dijo, ¿no podemos codificar esta experiencia ahora? No en forma de reglas y reglamentos, sino de forma distinta, tal vez. Así que las tradiciones se crearon de la desinflación de miles, por las duras exigencias de la situación. Por supuesto que, a medio camino, nos dimos cuenta de la necesidad de funcionar en conjunto. Responsabilidades fueron delegadas en etapas sucesivas a una junta de custodios. Entonces, por una serie de pasos agonizantes, se definió la relación entre la junta de custodios y nosotros los que trabajábamos en la oficina. Quienes se preocupan por problemas en los servicios, me hacen reír cuando me acuerdo de las dificultades por las que hemos pasado aquí y ahora hemos dejado de temer. Porque, al igual de las tradiciones, estas relaciones estructurales, dentro de las que trabajamos ahora fueron forjadas entre penas y dolores. Por lo tanto, como acabo de decirles, esperamos y creemos que, tomando prestadas las formas estructurales, probadas por la humanidad, a lo largo de la historia la anarquía, la democracia, la república, la jerarquía, incluso la dictadura maligna del alcohol y la dictadura benigna de nuestro Padre, podemos esperar y creer que hemos creado una síntesis de principios y de relaciones, en las que podamos sentirnos extremadamente confiados, tal como estaba el grupo cuando se reía por no temer a un ladrón. Y les puedo asegurar, al sentarnos aquí riéndonos, no se le ocurrió a nadie la palabra ladrón. Estamos entrando en una época en que los servicios del temor se están traduciendo en prudencia y la prudencia en confianza los unos en los otros y en nuestros líderes. Y nosotros, miembros del Grupo de Servicio Mundial, no somos una pequeña entidad. Varios miles de RSG, centenares de miembros de comité, casi 100 delegados y unas veintenas de nosotros en esta oficina, este es el grupo en total. Y creo que pronto llegará el momento en que los miembros de este grupo se van a reír de los temores, del posible colapso de nuestros servicios, debido a las aberraciones de algunos individuos o de las supuestas camarillas. Nos sentiremos tan seguros del destino de estos servicios, como nos sentimos del destino de nuestro grupo, con la sola condición de que mantengamos nuestra prudencia, la diligencia y aplicación que hemos mostrado aquí, y nuestra fe segura, los unos en los otros y en Dios. Ahora bien, consideremos este asunto del liderazgo. Como creo haber mencionado, tenemos una tendencia de ir oscilando entre extremos a la hora de imaginar lo que debe ser. La imagen que nosotros tenemos del líder a veces es de una persona humilde, un egoísta en realidad si lo miramos de cerca que pasa entre la gente diciendo, solo quiero hacer lo que ustedes quieren que haga. Por otro lado, tenemos a la persona, no más egoísta, que nos dice, ya sé lo que es bueno para ustedes y esto lo es. Claro que el liderazgo tiene que seguir una línea ondulante que pasa por en medio de estos extremos. Y el liderazgo a todos los niveles, y quiero decir el liderazgo personal adecuado, es absolutamente indispensable para nuestra seguridad futura. Buscando las personas idóneas para los trabajos que hacer, sea cual sea el nivel, expresaremos la prudencia del futuro. Nuestro problema en el futuro no será el problema de volver a crear alcohólicos anónimos o de correr los grandes riesgos e intentar superar las expectativas. Nuestro problema será principalmente presentar o preservar, y proteger y perfeccionar a paso lento lo que ya tenemos. Y nuestro liderazgo, a todos los niveles, algún día puede tener que enfrentarse con una crisis en esta sociedad. Dado que el mundo está lleno de crisis, aún teniendo en cuenta nuestras ventajas singulares. No sería arrogante suponer que estuviéramos completamente exentos. No, es probable que pasemos por estas crisis, así como las experimentamos como individuos, como un grupo, como un área, también las experimentaremos como una sociedad. Por lo tanto, esta conferencia aquí reunida la más tranquila de todas, en la que algunos dicen, Dios mío, creo que la oración de la serenidad está por fin surtiendo efecto. Esta conferencia es un baluarte contra el peligro y la crisis que nos esperan en el futuro. Y es un proceso, una disciplina y una promesa que nos enfrentaremos a ese día, y lo superaremos y de esto me siento muy seguro. Por lo tanto, este texto por el que me estoy preocupando tanto del que hay borradores y puntos de servicio, es por mi parte un ensayo de prudencia, de definiciones, interpretación. Como ya sabrán, nuestro manual de servicio que trata principalmente de asuntos de procedimiento explica cómo. En el texto del manual y en su carta constitutiva, se pueden encontrar en forma esparcida referencias al porqué. Pero a algunos de nosotros se nos ocurrió la idea de que, si pudiéramos reunir el cómo y por qué y volver a codificarlos en 12 puntos característicos, podríamos clarificar así las relaciones entre nosotros. Esto podría indicarnos los asuntos en los que debiéramos andar con especial prudencia, y servir como una amplia base sobre la cual la estructura pudiera funcionar, reforzada por la historia de nuestra experiencia diciéndonos, no solamente cómo, sino también por qué.
Ahora bien, voy a poner mi humilde aportación en la bandeja de entrada. La enseñaremos a la gente aquí y la enviaremos a ustedes por correo en algún momento de este año. Puedo decirles que es un proyecto preliminar ahora. Me imagino que algunos aspectos serán acaloradamente debatidos y rotundamente criticados, y acogeré los comentarios y las críticas con agrado. Lo único que les pido es que, después de debatir y criticarlo, cuando el material haya sido digerido y redigerido, a pesar de las diferencias de opinión que haya acerca de su valor y las dudas relacionadas con la validez de algunas de sus aserciones y declaraciones, e incluso si el asunto no ha sido resuelto después de 2 o 3 años, quisiera pedir a esta sociedad un favor, aun si no están de acuerdo conmigo. ¿Les importaría imprimir estos pasos en la parte atrás de ese manual, por si acaso algunos resulten ser correctos? No tengo más que decir. Buena suerte. Buen viaje y que Dios los bendiga.